Buenas noches, soy Laura Gil y esto es Hashtag Internacional, un programa para debatir temas de Colombia en el mundo y el mundo en Colombia. Nuestro tema para la noche de hoy es un corte de cuentas a UNASUR, nuestro hashtag numeral Balance UNASUR. Bienvenidos. Bueno, y para analizar lo que ha hecho UNASUR hasta ahora y cuál puede ser su futuro, le doy la bienvenida aquí en Canal Capital a Carlos Holmes Trujillo, exministro, ex alto comisionado, ex embajador, al profesor Ronald Rodríguez de la Universidad del Rosario, del Observatorio de Venezuela, a César Niño de la Universidad Santo Tomás, director de investigación en el programa de Relaciones Internacionales, y Walter Arévalo, también del Rosario, experto en Derecho Internacional. Bueno, les propongo que miremos primero un poco cómo ha sido la historia de UNASUR y por qué estamos hablando de esta organización regional en el marco de la crisis colombo-venezolana. Miremos la primera nota. Con 1.532 colombianos deportados y 19.952 que regresaron voluntariamente según la ONU, sigue la crisis en la frontera colombo-venezolana, que inició con el cierre ordenado el 21 de agosto por el presidente Nicolás Maduro. La Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, organismo regional, ha sido objeto de críticas por su falta de reacción ante la crisis humanitaria. El secretario general de UNASUR, Ernesto Samper, escribió en su cuenta de Twitter: Hace un año denunciamos el peligro de la intromisión de paramilitares en Venezuela. Hoy se confirma que es una realidad. Entre otras cosas, al señor secretario de UNASUR, no sé qué hace diciendo que en la frontera no está pasando nada más que el problema del paramilitarismo. ¿Por qué no viene a la frontera y mira lo que está pasando? O sea, ¿por qué recibe instrucciones del presidente Maduro en vez de ser equilibrado y hacer que esa institución cumpla algún papel? Los pronunciamientos aquí son colectivos. Yo, de alguna manera, soy mandatario de 12 países y tengo que interpretarlos a ellos. Yo no puedo tomar partido en una diferencia bilateral. La Unión de Naciones Suramericanas tiene como objeto la integración regional de los países de América del Sur, una iniciativa brasileña que se constituyó el 23 de mayo de 2008 y ganó el impulso del fallecido expresidente de Venezuela, Hugo Chávez. En mayo de 2010 se designó a Néstor Kirchner, expresidente de Argentina, como primer secretario general del organismo. Su sede se encuentra en Quito, Ecuador. Esta es una zona de paz. Aquí no habrá más guerras en Sudamérica. Aquí no habrá más golpes de Estado ni persecuciones contra los pueblos. En 2008, los presidentes de UNASUR se reunieron para respaldar a Evo Morales. En el mes de agosto, los prefectos opositores llamaron a un paro cívico, en el cual empezaron enfrentamientos entre miembros del Movimiento al Socialismo Más y los prefectos de la región conocida como Media Luna, integrada por Santa Cruz, Tarijá, Bení, Pando y Chiquisaca, que buscaban la creación de gobiernos departamentales autónomos. La crisis causó entre los primeros 15 días de septiembre más de 30 muertes
muertos y cientos de desaparecidos. UNASUR mostró su apoyo al gobierno boliviano. Ante los graves hechos que se registran en la hermana República de Bolivia y en pos del fortalecimiento del diálogo político y la cooperación para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, los países integrantes de UNASUR, 1. expresan su más pleno y decidido respaldo al gobierno constitucional del presidente Evo Morales, cuyo mandato fue ratificado por una amplia mayoría en el reciente referéndum. 2. advierten que sus respectivos gobiernos rechazan enérgicamente y no reconocerán cualquier situación que implique un intento de golpe civil, la ruptura del orden institucional o que comprometa la integridad territorial de la República de Bolivia. En el 2013, la UNASUR también apoyó al presidente Evo Morales tras la acusación de llevar en su avión al fugitivo informático Edward Snowden hacia Bolivia. Un presidente con absoluta legitimidad democrática, al cual se le impide el paso por espacios aéreos europeos. Ya tremendo agravio, pero más aún poniendo en riesgo su vida. Está grabada la conversación del piloto del presidente Evo Morales con el aeropuerto de Viena, donde les pide que le den permiso para aterrizar. No estaba planificado aterrizar en Viena porque tiene un inconveniente técnico, se le está acabando la gasolina, el combustible. En 2010, en Ecuador, la Policía Nacional protagonizó una serie de revueltas contra una ley salarial que, según ellos, disminuía su sueldo base y beneficios. Estas revueltas fueron calificadas por Correa como un intento de golpe de Estado. Política es tratar de maximizar los sueldos y que de ahí todos puedan dignamente adquirir servicios para su familia. Luchen por cosas que valen la pena luchar. También en este caso, la UNASUR operó con rapidez. Los cancilleres latinoamericanos convocados por UNASUR viajaron a Quito para realizar una reunión extraordinaria y tratar la crisis. Los mandatarios también apoyaron al gobierno de Correa. Condenan enérgicamente el intento de golpe de Estado y el posterior secuestro del presidente Rafael Correa Delgado, registrado en la hermana República del Ecuador el 30 de septiembre. En Colombia, algunos sectores políticos proponen la salida del país del organismo. Colombia se retire de la UNASUR por la incomprensible actuación de su secretario general, el expresidente Samper, que ha estado más del lado de Maduro que de Colombia. Pero el gobierno lo ha descartado por ahora. Un país tampoco puede tomar la decisión de estar o no estar en un organismo internacional del cual ha hecho parte en los últimos 10 años por una circunstancia y por una posición de un secretario general. Creo que esto hay que tomarlo con calma, evaluarlo. Pero la desconfianza permanece. ¿Qué impacto tendrá la crisis colombo-venezolana en UNASUR? Bueno, ¿qué les parece si comenzamos pensando, Carlos, en por qué, si vemos que en casos anteriores hay una organización dispuesta a movilizarse rápidamente, aquí la vemos paralizada? Laura, si usted me permite, yo quisiera hacer una primera reflexión dentro del contexto de la necesidad que el hemisferio tiene de poseer instituciones muy fuertes y analizar UNASUR a la luz de su contribución al fortalecimiento, debilitamiento de esa estructura institucional que ya existía. Yo he sido crítico de UNASUR desde un principio. Primero porque entendí, mirando los objetivos de UNASUR, que no se necesitaba. Para hacer lo que UNASUR está haciendo ya existían otras organizaciones. En segundo lugar, he sido crítico de UNASUR por su origen. Nació del propósito del Brasil de ejercer un liderazgo, sueño del cual está despertando de manera abrupta, y de poner en marcha por parte de otros países el proyecto de socialismo siglo XXI. Un poco delirante, porque recordemos lo que planteó el presidente Chávez en su momento. Llegó a señalar que se necesitaba crear la organización del Tratado del Atlántico Sur para hacerle un contrapeso en nuestra región a la organización del Tratado del Atlántico Norte. Y eso dio lugar además al nacimiento de otras organizaciones paralelas para cuyo objetivo también teníamos ya marcos de diálogo político. Me refiero a CELAC y el papel que había venido cumpliendo el Grupo de Río.
Nació entonces UNASUR como producto de una fractura ideológica y no para superarla, sino para profundizarla. Yo creo que eso le ha hecho mucho daño a la institucionalidad hemisférica. Ronald, ¿es esa misma tu evaluación? ¿No era necesario en ese momento justamente tener una organización solamente sudamericana que permitiera recoger los dos bloques? Yo difiero del profesor Carlos Holmes. Yo creo que en el caso sí era necesario que los países del sur tuvieran un discurso propio y UNASUR permitió canalizar ese discurso. Lamentablemente la gestión de la OEA, irónicamente por el presidente Gaviria, se había debilitado mucho. Recordemos que Gaviria jugó un papel crítico en el golpe de Estado contra Hugo Chávez y la OEA quedó prácticamente desvirtuada para la solución del caso venezolano. De ahí que los venezolanos insistieran tanto en que se creara una institución donde el tono fuera diferente, donde el tono no apareciera tan marcada la voz de las potencias del continente, sino donde los países pudieran hablar, pudieran intercambiar opiniones. Obviamente, y esto no se puede negar, Venezuela tenía una clara intención de crear una institución donde él fuera la voz cantante y ayudó incluso económicamente a que esta institución surgiera. Pero entre más espacios se abran, y en este caso un espacio donde los presidentes de Sudamérica pueden llegar a acuerdos, a consensos para después presentarse en otras organizaciones y actuar de forma conjunta, digamos que es un espacio válido, es un espacio que se puede llegar a aprovechar. Lo que estamos viviendo hoy, o la primera parte de UNASUR, con esta tendencia de socialismo del siglo XXI, poco a poco se va diluyendo. Ya hoy Venezuela no tiene el mismo efecto que tenía hace 7, 8 años. Venezuela antes tenía unas herramientas de poder blando que le permitían dominar a varios de los países de UNASUR. Hoy incluso el país de esta tendencia al que todos menos le apostaban es el que está como más fuerte entre ellos, que es Bolivia. Venezuela está en una profunda crisis, Ecuador no la pasa mejor y Brasil también tiene problemas serios, mientras que Bolivia como que ha aprendido a manejar un poquito mejor la cosa. Bueno, pues si las cosas no son tan, digamos, si Venezuela ha perdido terreno en UNASUR, ¿por qué en este caso, en una controversia colombo-venezolana, UNASUR aparece bloqueada? Parece bloqueada también por problemas meramente estructurales de su construcción propia, y yo creo que por eso quisiera ahondar no solamente en el qué, en el si era necesario o no, sino en el cómo era mejor hacerla. Y en eso yo creo que siempre sufrió de un problema grave que era el personalismo. Hay veces las relaciones internacionales no son tan sofisticadas como creemos y son más parecidas a la vida real. Y la vida real nos enseña que, por ejemplo, quienes montan una empresa familiar muchas veces sufren de que la segunda generación no podrá continuarla. Yo creo que UNASUR sufre de ese síndrome, sufre de haber sido construida por unas personalidades muy marcadas. En la cumbre de Brasilia en 2008 muestra la foto de Lula, de Lugo, de Chávez, y esas personalidades se han ido disipando. Claro, es UNASUR algo más que la diplomacia presidencial, porque lo que veíamos en la nota es que cada vez que pasa algo, bueno, se reúnen los presidentes, a veces se reúnen los cancilleros, pero ¿hay algo más allá de eso? Digamos que en la misma sintonía de la discusión es que las organizaciones deben sobrevivir a pesar de sus líderes, ¿no? Y efectivamente, tal vez a América Latina lo que le sucede es que tiene un exceso de soberanolatría y que todo es un problema de soberanía en todos los niveles, no solamente con condiciones territoriales, no solamente con condiciones políticas, sino incluso va por las esferas económicas. A lo que voy es lo siguiente, y es que efectivamente si ustedes empiezan a hacer un diseño un poco, la pincelada del cuadro, se van a dar cuenta que las organizaciones internacionales, en este caso como el caso de UNASUR, lo que busca es ser tal vez un dispositivo que destrabe algún tipo de relaciones, primero, y segundo, punto de convergencia en los cuales los estados se encuentren ahí, pero esto no es el caso de UNASUR. El caso es el siguiente, y es que al haber tantas condiciones de organizaciones en el hemisferio, en América Latina, lo que sucede es que hay trabas también en el proceso interamericano. La UNASUR en este caso tal vez funciona más como una condición de lavandería de los propios presidentes, sus propios regímenes cuasi democráticos, o lo que entendamos por democraduras o dictablandas, como querramos denominarlos en algún momento. Funcionan como los dispositivos de limpiar las políticas públicas de aquellos estados, incluso las políticas exteriores, a través de dispositivos diplomáticos como funcionaría la UNASUR.
el discurso de que habla, o sea, Ronald, si te entendí, tú dices, sirvió para posicionar un discurso. ¿Cuál era el discurso que posicionó? Un discurso donde una América Latina discutía entre ella, donde los presidentes tenían un tono un poco más franco. De hecho, recuerdo mucho una reunión en UNASUR donde Lula regaña a todos los presidentes y les dice, ustedes querían que esto se televisara, pero ese tono franco que se daba en UNASUR, donde los presidentes presentaban sus diferentes posiciones, así no compartieran temas políticos o temas económicos, era un discurso necesario o era un espacio necesario para América Latina en ese momento. Recordemos que América Latina había quedado huérfana de... ¿Porque en otras organizaciones no se hace eso? ¿No se habla...? Porque lamentablemente la OEA se había trabado. La OEA no estaba respondiendo a las necesidades del continente. Y ¿Del continente o de Venezuela? Del continente, y en América Latina se estaban creando otros discursos en los cuales era necesario ponerlos sobre la mesa. La mayoría de la gente cree que el discurso venezolano caló en todos los países, pero por ejemplo, Ecuador y Venezuela no lograron armonía en todo. Recordemos que incluso Ecuador se resistió durante bastante tiempo a entrar a la verdadera organización venezolana, que no es UNASUR, sino el ALBA. Y Ecuador fue resistente y resistió hasta un momento determinado, hasta que consiguió una serie de concesiones de los venezolanos para ahí sí entrar a la verdadera organización venezolana. Esa lógica de debate era necesaria en ese momento. Se tenían unos modelos políticos, se tenían unos modelos económicos, se quería impulsar un proyecto desde el sur, lo cual es loable. Es decir, los latinoamericanos estaban manejando su propio discurso por mucho tiempo, tenían unas ideas propias. Que esas ideas fueran buenas o malas. Pero ¿tú tienes claro cuáles ideas eran esas? Yo creo todo el mundo tiene claro cuáles eran las ideas propias. Hay unas ideas propias dentro de UNASUR que, y siguiendo las expresiones de Ronald, no creo que haya ninguna idea propia en UNASUR. Yo creo que hay unos temas como los siguientes, yo creo que hay identidades, pero también hay taras mentales. Y yo creo que uno de los temas complicados era que se presentaba originalmente como la construcción de una identidad suramericana, de una autonomía discursiva de la región, pero también se vendía como la versión de la OEA sin Estados Unidos. Entonces digamos que eso no es tan fácil de combinar y no está sujeto, no está exento de que existan resistencias. Yo creo que eso también complicó el inicio de la organización, porque cuando uno dice que la está creando solamente para que no esté Estados Unidos, pues entonces empieza a darle la condición de incidentalidad y de ser una estructura meramente reactiva, lo que desde el principio afecta su carta constitutiva. Yo creo, Laura, si me permite, lo siguiente. A mí me parece que para echar discursos ya existía el Grupo de Río, donde no estaban los Estados Unidos. En segundo lugar, la Organización de Estados Americanos no se debilitó con la secretaría del presidente Gaviria. Hubo dificultades en el caso de Venezuela, pero tuvo mucho éxito en el caso del Paraguay, en el caso de Guasmosi, frente al general Oviedo, y tuvo mucho éxito en el caso del Ecuador, cuando Bucarán y los problemas que en ese momento enfrentó Alarcón. El escenario de la OEA, además, ha sido siempre un escenario muy franco. Yo fui embajador ante la Organización de Estados Americanos y ni para qué recordar hoy todas las cosas que alcancé a decir en ese escenario. De otro lado, el objetivo manifiesto de UNASUR jamás se cumplió. Nació para avanzar en diálogo político, en infraestructura, salud, educación, y resulta que finalmente lo que primero se fortaleció fue el Consejo de Seguridad. De manera que no se sabe si es un organismo de cooperación intergubernamental o quieren avanzar hacia un organismo de integración supranacional. Es decir, en la práctica eso no es nada y en el fondo no hay que engañarse. Nace de una fractura ideológica y para profundizarla. Pero el Consejo de Seguridad Sudamericana sí crea medidas de confianza en la región, ¿o no? Sí, pero digamos que con algunos bemoles, ¿no? Digamos que el Consejo de Defensa Sudamericano, si ustedes consultan la página nomás de la UNASUR, se van a dar cuenta que es un repositorio de declaraciones, un repositorio de instrumentos jurídicos de alcance internacional, pero se van a dar cuenta que más allá de eso es simplemente una caja negra de muchos de esos instrumentos. Claro, la construcción de confianza, por supuesto. Lo que pasa es que hay algo, y el bemol es ese, que no todo lo que está allí consignado converge en las amenazas comunes y compartidas que tiene la región. Para algunos, el tema del narcotráfico no le da tanto el peso como el caso venezolano, mientras que para el caso colombiano y peruano comparten una confianza mutua frente al asunto puntual con el crimen organizado, incluso con el narcotráfico. Usted me permite una observación pequeña sobre eso. En temas de seguridad existía la Comisión de Seguridad Hemisférica
ya en la Organización de Estados Americanos, que venía haciendo un trabajo muy sólido y profundo. Y en materia de drogas ni hablemos. ¿Qué tal la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, que es el organismo técnico en el hemisferio que produce unos documentos maravillosos? Pero eso, digamos, aferrarse a una organización que nadie quiere, era viable en ese momento. O sea, era viable para Colombia cruzarse como vaca muerta en la creación de UNASUR. Yo creo que era una postura impopular, pero también pasa por un fenómeno que es el de la construcción a pedazos de la misma UNASUR, que también es otro fenómeno que se viene evidenciando hasta hoy. Y buen ejemplo de eso es el tema de los escenarios de seguridad. Porque, por ejemplo, en un momento lo tratan de plantear como un escenario de seguridad colectiva, después hacen el giro lingüístico de que será un escenario solamente para el crimen transnacional y las drogas, y hace menos de 2 años vienen con la idea de que sea una corte penal suramericana. Entonces, esos retazos son los que impiden que haya una unidad ideológica y además una unidad funcional en UNASUR. Cada uno pone un pedacito. Yo creo que es una estructura en obra negra. El proyecto de corte penal sudamericana lo he leído, lo he revisado, pero sale del seno de UNASUR para insertar adentro de UNASUR. Sale sobre todo del giro que hace el sistema de seguridad de UNASUR, de demostrar que no es posible convertirse en escenario de seguridad regional a tratar de abordar los temas del crimen transnacional. Y después se vende como no seremos reemplazo de la Corte Penal Internacional, pero seremos, ojo con la vaina tan rara, un sistema regional de juzgamiento del crimen transnacional. Entonces uno se pregunta 2 cosas. ¿Cómo operaría eso en una estructura internacional que no hace cesión de soberanía? Porque es que no tenemos clara la naturaleza jurídica del sistema. Entonces es por eso que Carlos hablaba de un posible avance hacia lo supranacional. Si lo obtiene o no, que es el gran debate. Uno lee el artículo 2 de la Carta Constitutiva y en un pedazo le dice que va a ser integración económica. Entonces uno piensa en sistema aduanero, en moneda única. Y abajo le dice, no, esto es foro, infraestructura, y después le dice, esto es foro presidencial. Entonces nunca queda clara la naturaleza. Es foro presidencial, o sea, aclaremos, es foro presidencial con decisiones no vinculantes y que se toman por consenso. Entonces, ¿por qué estamos, por qué, por ejemplo, Carlos, un escenario así que no crea obligaciones vinculantes para los estados, crea tanta oposición? ¿Por qué gente como usted lo rechaza tanto? Por su origen, por la falta de objetivos claros, por el propósito deliberado de debilitar la Organización de Estados Americanos y porque realmente no ha cumplido ninguno de los objetivos expresos. Fuera de eso es muy débil desde su nacimiento. Es presidencialista, tiene un presupuesto muy pobre, la Secretaría es de una debilidad aterradora. Es decir, es un organismo que en la práctica no tiene ninguna capacidad de movilización, absolutamente ninguna. Y un factor adicional inclusive es que pareciera que UNASUR se construye día a día, es decir, no hay una planeación tal vez desde el inicio de lo que queremos, porque veíamos ahorita la explicación era muy elocuente en ese sentido, y es decir, empezamos con una condición de construcción de confianza, infraestructura, integración en aspectos económicos, que todavía no está muy claro en qué aspectos económicos. Salud, como lo hablábamos hace un segundo, pero en últimas no tenemos ni idea qué es América Latina, ¿no? La construcción de identidad, la identidad latinoamericana de Venezuela es hacia un aspecto totalmente distinto hacia la condición de identidad boliviana, ecuatoriana, incluso brasileña. Entonces hay dos velocidades ahí. Los poligámicos, tal vez, que son Chile, Colombia, Perú, posiblemente, que le apuntan un poco hacia la atomización de algunas situaciones. Y digamos que la condición más endogámica o los círculos concéntricos que discutíamos hace un segundo, frente a Venezuela, a Bolivia, a Ecuador, en buena parte Argentina y en algunas situaciones Brasil, que también intenta a veces jugar en ambos bandos, o el país del futuro que nunca sabemos si de verdad va a ser del futuro. O sea, estamos en una plena crisis, el líder regional o el supuesto líder regional no aparece por ningún lado. Nos vamos a una primera pausa y ya volvemos. Bueno, seguimos en Hashtag Internacional haciendo un corte de cuentas a UNASUR y seguimos, digamos, pedaleando lo mismo, en esta sensación que hay desde Colombia de que UNASUR es una organización parcializada. Ronald,
en defensa de UNASUR. En defensa de UNASUR, he de decir que es una organización que está surgiendo, que no tiene ni siquiera 10 años, que está en un proceso de construcción, y ninguna institución de esta naturaleza nace fuerte. Es más, muchas veces las instituciones tienen que pecar en errores para reconocer cuál es su dinámica, y el pecado mayor que tiene UNASUR, en efecto, es que nació dentro de un marco ideológico en el cual ciertos países, particularmente Venezuela, tienen aún un peso bastante importante. Y eso afecta, no lo podemos negar, la naturaleza y la credibilidad que puede llegar a dar UNASUR. Pero si lo miramos en el largo aliento, incluso cuando ya esta generación haya desaparecido, cuando ya los presidentes que están en el ejercicio del poder y las democracias latinoamericanas tengan otros actores, muy seguramente UNASUR va a tener otro tono, va a tener otra característica, pero tampoco podemos desecharla simplemente como a la luz de los errores que se están cometiendo en el inicio, porque eso hubiera implicado que ninguno de los otros sistemas de organizaciones hubiese podido llegar a surgir. Yo les quiero hacer una pregunta sobre los vasos comunicantes entre organizaciones. Resulta que hace unos 15 meses María Corina Machado pidió, autorización para hablar en el Consejo Permanente como parte de la delegación de Venezuela. Obviamente una opositora, como parte de la delegación, dirigirse al Consejo Permanente creó, una situación sui generis en la historia del Consejo Permanente. Y hubo una serie de votaciones, primero para ver si la sesión para votar podía ser pública o privada, después si la dejaban hablar, si eso iba a ser pública o privada, finalmente sí la dejaban hablar o no. Y Colombia votó en contra de que se dejara hablar a María Corina Machado en una votación secreta, porque fue a puertas cerradas. Cuando uno pregunta por qué Colombia planteó esa... cómo Colombia defiende ese voto, la respuesta, Ronald, es que se acordó un voto UNASUR. Claramente, por ejemplo, en la sesión en la que Colombia perdió por un solo voto, no hubo una posición UNASUR. Los países de UNASUR votaron partidos. Algunos respaldaron a Colombia, otros respaldaron a Venezuela y un buen número se abstuvo. Mi pregunta es, para ustedes, César, ¿tiene sentido de que un país cualquiera de UNASUR fije su posición en una organización en el marco de otra organización? Yo creo que han sido muchos los desencuentros entre OEA y UNASUR, y creo que parte del caso que cuentas es también un problema de cómo la diplomacia colombiana analiza esa existencia de dos escenarios en los que va a tener que debatirse, y creo que le ha pasado a la Mayo, porque ese es el problema que nos plantea la existencia de las dos, que el escenario latinoamericano tiene que dividirse y encontrar dónde prefiere defender y dónde prefiere dar sus peleas, si es que es posible y veces darlas en las dos. Pero digamos que ese elemento tiene otro problema por encima, y es que, claro, es presumir que hay veces uno tiene a UNASUR de su lado y presumir otras veces que no lo tiene, y que hay veces es bloque regional y que hay veces es tribunal de cuentas contra uno. Esos malentendidos en la interpretación de lo que es UNASUR frente a Colombia, pues tienen otra repercusión muy reciente. Tan pronto anunciaron la reunión de cancilleres y dijeron que era auspiciada por la presidencia pro tempore de UNASUR, Uruguay, todos salieron a decir: no, si es auspiciada por la presidencia pro tempore de UNASUR es porque esto es UNASUR, y entonces es una encerrona. Cuando la presidencia pro tempore de la Sur, ¿quién la tiene? Tabaré Vázquez, que ha sido el más crítico con Venezuela. Entonces, las organizaciones también tienen goodwill, y a las organizaciones también les pasa que es mejor ser o que es mejor parecer. Asumimos que en este caso UNASUR iba a estar contra nosotros cuando de pronto una presidencia pro tempore en cabeza de Uruguay no será beneficiosa. Bueno, entonces, si eso fuera así, la pregunta para este lado del panel es la siguiente. Una de las gestiones que ha hecho el presidente Tabaré Vázquez de Uruguay es justamente tratar de convencer a Venezuela de que acepte una reunión bilateral y no una reunión en el marco de UNASUR. Justamente es la misma presidencia pro tempore del organismo que está diciendo mejor que haya
una reunión bilateral por una razón, es que Uruguay en este caso ya ha tomado partido, digamos, ya ha votado a favor de Colombia. Entonces, la pregunta es si se puede sostener el argumento del profesor Arévalo en este sentido. ¿Cuánto permean las personas a las organizaciones? O sea, ¿ustedes creen que Colombia tenía que haber ido a UNASUR solo porque la presidencia era una presidencia amiga? Yo creo que inicialmente lo que pasa con Tabaré Vázquez es efectivamente que conoce muy bien las fuerzas motrices internas de UNASUR y sabe efectivamente cómo es el engranaje, si es que lo hay, en ese sentido de situaciones, porque los personalismos, como lo advertí hace un rato, llega hasta el punto tal de el hiperpresidencialismo que allí se maneja adentro. Son discusiones que incluso lo advertí al inicio del programa, y es un exceso de soberanolatría, ¿no? O sea, adoración permanente a la soberanía, incluso de discutir entre dos líderes de la región o entre dos presidentes de la región, que lleva en últimas a que nos salgamos del vecindario para discutirlo en otro vecindario, como el caso de la vida real. Vámonos a otro barrio a de pronto solucionar nuestra controversia por términos diplomáticos. Y eso me lleva a otro ejemplo, Laura, y es efectivamente, miren ustedes, cuando fue el proceso, la polémica por las supuestas bases militares de los Estados Unidos en Colombia, que ni siquiera eran bases militares sino de Estados Unidos, eran bases colombianas con operadores logísticos estadounidenses, que UNASUR saltó, efectivamente, pero no hizo lo mismo cuando se advirtieron sobre la compra de los $5.000 millones de Venezuela a Rusia y la alianza entre Brasil y los Estados Unidos. Es decir, es ese tipo de situaciones en las cuales para algunas cosas sube el pico y para otras cosas baja, digamos que la línea en la tendencia. Pues Laura, esa es la evidencia del daño que le hace a las posibilidades de solución de controversias un paralelismo innecesario. ¿Por qué estamos hablando de las fricciones UNASUR, Organización de Estados Americanos? Pues porque hay dos organizaciones que tocan asuntos vinculados con la democracia. En la Organización de Estados Americanos tradicionalmente se tramitaron asuntos relacionados con crisis democrática en diversos países de manera muy exitosa. Y mire usted el riesgo de UNASUR. Se anuncia un programa con la OTAN, inmediatamente el presidente Evo Morales pide la convocatoria del Consejo de Seguridad porque eso iba a ser la hecatombe. ¿Qué hecatombe ni qué 8 cuartos? Lo que sucedió fue que le dijeron a Colombia en la OTAN: oiga, ustedes que tienen tanta experiencia en lucha antiterrorista y contra el narcotráfico, ¿por qué no nos ayudan con su experiencia en algunos temas en Afganistán? Pero la bulla en UNASUR fue tremenda. Evo Morales armó un lío monumental, y Colombia tuvo que verse inmersa en un debate absolutamente innecesario, consecuencia de que de la tremenda fractura ideológica y del paralelismo innecesario. Pero la pregunta es, si no hubiese sido miembro de UNASUR, ¿se hubiese salvado Colombia de ese debate? Pero con seguridad que eso se hubiera hecho de todas maneras. Es que Colombia tiene un pecado con Venezuela y los venezolanos no dejan de cobrárselo. Recordemos que cuando se da el golpe de Estado a Hugo Chávez, uno de los pocos gobiernos que apoyó el golpe de Estado fue precisamente el gobierno colombiano. Y en ese sentido los venezolanos, cada vez que se da un debate respecto a la democracia en Venezuela, nos recuerdan ese episodio de decir, mire, recuerde que cuando llegó el presidente Chávez, cuando regresó a su oficina, en el fax encontró la felicitación del gobierno colombiano a Pedro Carmona diciéndole felicitaciones por llegar al poder. Encontró en el fax la felicitación del Estado colombiano por el golpe de Estado. Entonces, los venezolanos, cada vez que nosotros hablamos de democracia o de estos temas, dicen, oiga, recuerden esto, ustedes que se dicen ser demócratas cometieron un error grave en ese momento, cuando un presidente que había sido electo fue depuesto y pues viene el decreto Carmona que tuvo un peso tan fuerte. Pero si Ecuador fue capaz de perdonarle a Colombia la incursión en Sucumbíos, ¿por qué no se puede superar eso? Porque lamentablemente Colombia no sabe leer a Venezuela. Colombia pasa de una confrontación total a Venezuela o de un silencio total con Venezuela. Y no nos podemos estar moviendo en ese talante donde nos peleamos o simplemente nos quedamos callados. Tenemos que hacer una relación con Venezuela. Venezuela, lo querramos o no, es nuestro vecino, con todas sus dificultades. Tiene un gobierno y tiene un sistema político que no tiene compatibilidad con Colombia, pero con ellos nos va a tocar lidiar. Y no podemos tampoco meternos dentro del debate interno, pero sí podemos
mostrar cómo desde el lado colombiano algunas prácticas democráticas dan mejores resultados y no simplemente la confrontación. Yo creo que Colombia no sabe leer a Venezuela, que en muchas oportunidades ha malentendido a Venezuela y que lamentablemente pues a veces los gobiernos creen que tener una buena relación pragmática, o lo que ellos llaman pragmática, es aceptar lo que Venezuela diga en el concierto internacional, y eso tampoco puede ser así. ¿Y tú crees que hay países que puedan ayudar a Colombia a leer a Venezuela? Yo creo que es posible que más bien es necesario empezar a identificar gobiernos amigos. Está claro, por ejemplo, en la mesa que la desidia, si se quiere, de los problemas latinoamericanos por parte de Brasil es declarada, pero yo no veo, por ejemplo, en Uruguay una mala opción. Así esté en una organización que consideramos hostil o enemiga. Y de todas maneras, el tema con Ecuador es que siempre funciona como caja de resonancia de lo que nos ocurre con Venezuela. Entonces hay que empezar a leerlo mucho mejor. Simplemente para adicionar el tema que ustedes presentaban de la democracia, curiosamente, una de las grandes críticas y una de las razones bajo las cuales se crea UNASUR es para criticar el elemento de la cláusula democrática de la OEA, diciendo que será instrumentalizada siempre por Estados Unidos. Tan pronto se da el caso de los levantamientos y los hostigamientos de la policía contra Correa, la decisión es construir un protocolo adicional a título de cláusula democrática en UNASUR para que los estados cierren filas ante supuestos golpes. Entonces, esos paralelismos son permanentes. ¿Y qué entiende por democracia la OEA? ¿Qué entiende por democracia UNASUR? Siempre será una pregunta y que incluso Walter, ahí hay una cosa adicional, y es que en ese protocolo adicional para la protección de la democracia, uno de los pasos a seguir es qué hacer cuando se viola la democracia, cuando se interrumpe el libre curso de aquella. Uno de ellos es cierre de fronteras, por ejemplo. ¿Ah, sí? Cierre o bloqueo económico, es decir, va escalando. El primero es cierre de fronteras parcial o total. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué entiende UNASUR por derechos humanos también? ¿Y qué entiende por democracia? Y por democracia hay una claridad. Ellos dijeron, en nuestro protocolo no incluiremos la frase democracia representativa, porque creemos que es la más fácil de ser coaptada por la idea norteamericana de lo que es la democracia. Entonces fíjense cómo siempre hay un... Todo esto, Laura, en mi opinión, lo que demuestra es la necesidad y la importancia de que exista una estructura hemisférica fuerte donde se puedan tramitar las diferencias entre países con base en valores compartidos. Ese tiene que ser el objetivo. Lo demás es un desorden, es una cosa caótica, es una cosa que se vuelve apenas episódica en relaciones bilaterales o multilaterales, pero eso no permite hacer política internacional de verdad. Eso no permite construir valores y fortalecerlos en beneficio de todos, no en beneficio de miembros individuales. Camilo Blanco pregunta, Ronald, ¿qué elementos deben reforzarse en la UNASUR para hacerla más fuerte en la región y para que tenga capacidad de incidencia? Bueno, sin lugar a duda, UNASUR todavía tiene que dejar pasar algunos años. UNASUR es un ejercicio en el cual se hacen unas propuestas, algunas de ellas no funcionan, está en un proceso de construcción, hay algunos temas que tiene que poner sobre la mesa. Es más, hay un tema que es un tema global, que es el tema de migraciones, y el cual pues Colombia no le interesaba, pero que si se hubiese discutido en UNASUR, porque es que el problema de migración no solamente es lo que está pasando hoy entre Colombia y Venezuela, sino que en todo el continente tenemos episodios donde la migración se ha vuelto crítica y se puede empezar a hablar, simplemente como foro en el cual se empiece a discutir el tema. Pues mire, yo he estado preguntando por qué si las deportaciones de colombianos se venían dando desde el 2012, ¿por qué no se introdujo este tema, al menos en la agenda bilateral, Ronald? Y la respuesta es que Venezuela no lo dejó introducir en la agenda bilateral. Entonces, le traslado la pregunta que hace o el comentario que hace Jorge Rincón. Venezuela tampoco ha sabido leer a Colombia. Mi pregunta, ¿ustedes creen que Venezuela ha sabido leer a Colombia? Yo creo que hay un nivel de desconocimiento de los dos países, aunque Venezuela muchas veces instrumentaliza elementos discursivos para agredir a Colombia.
tampoco es que ignore lo que está sucediendo en Colombia, sino que es muchísimo más fácil utilizar un discurso en el cual se responsabiliza a actores colombianos de los males de ellos, que realmente que se desconozca la lógica en Colombia. Es más, los ataques deliberados contra el senador Uribe, eso tiene toda una intencionalidad y reconocen el poder que tiene Uribe. Por ejemplo, en este momento en la zona de frontera, la lógica política que hay, elecciones a la vista, entre la primera y la segunda vuelta de la elección de Juan Manuel Santos, norte de Santander y Arauca pasaron de ser de las filas del Centro Democrático a las filas del presidente Santos. Y ahí hay un debate político en la zona. Y eso los venezolanos lo entienden y lo saben. Mermeladita. No, yo creo que... Nos tenemos que ir a una segunda pausa y ya volvemos. Bueno, seguimos hablando en hashtag internacional de UNASUR, de un balance de UNASUR, y estamos viendo si los países son capaces de leerse entre sí. Sí, César. yo incluso nuestro televidente Jorge Rincón advertía y preguntaba si efectivamente Venezuela tampoco leía a Colombia. Yo creo que Colombia tampoco se lee a sí misma, ¿no? Tiene varios problemas internos que se reflejan hacia afuera, incluso varias políticas exteriores. Una cosa pareciera ser lo que dice nuestra canciller, otra cosa es lo que hace Cancillería y otra cosa es el mensaje que transmite Cancillería. Es decir, hay, digamos que 3 niveles o 3 dimensiones que pareciera a un ojo tal vez desprevenido que no entiende cuál es en sí la estrategia colombiana. Yo creo que el problema es ese, que no hay una estrategia colombiana coherente. ¿Ustedes están de acuerdo? Pero entiendan o sea, yo creo que eso seguramente es cierto, pero entiendan la venezolana también, es puramente electoral, por ejemplo. Yo los veo a ellos mucho más, digamos, veo una gran diferencia que siempre será importante en temas de política exterior, es que yo veo por lo menos, independiente de las motivaciones, independiente de las técnicas, independiente de los estilos que pueden que nos incomoden, yo veo que la diplomacia venezolana es mucho más instrumental, tiene objetivos mucho más claros frente a Venezuela, a Colombia, y en cambio Colombia siempre, en el caso venezolano, siempre ha sido mucho más reactivo. Y eso genera costos políticos muy grandes. Yo sumaría que en el caso colombiano incluso actores del Estado se meten en temas internacionales cuando no les corresponde, se vuelven ruedas sueltas, hacen pronunciamientos para atraer la atención de los medios de comunicación. Cuando hay silencios incómodos por parte de la Cancillería, ellos se sienten con la potestad de empezar a hablar de temas exteriores y eso envía un mensaje errado del lado colombiano, mientras que uno ve en el lado venezolano prácticamente que una escalada de pronunciamientos coordinados donde primero sale el defensor del pueblo, después sale el presidente de la Asamblea, pero todos en una misma dirección. En cambio, en el caso colombiano se ve absolutamente desperdigado y eso muchas veces nos afecta porque pareciese como si Colombia ni siquiera logra ponerse de acuerdo de cómo abordar el problema y permitimos que algunos actores, por protagonismo político, no voy a decir qué funcionario, pero por protagonismo político empiezan a subir el tono e incluso se van a unas instancias donde uno dice, ¿tienen cabida o no tienen cabida? ¿No sería mejor primero lavar la ropa sucia en casa, escuchar a todos los actores colombianos y tener una política exterior que no pertenezca al gobierno, sino que pertenezca al Estado colombiano? Y Venezuela siempre nos pone aprietos, ¿no? La incursión de los aviones el fin de semana al espacio aéreo colombiano. Claro. La reacción un poco tibia ¿Cómo también. leen eso? ¿Cómo lees eso, Carlos? Me da la impresión de que Ronald está recordando las actitudes del presidente Santos cuando era ministro de Defensa del presidente Uribe, que daba declaraciones que movilizaban bastante sentimiento contra Venezuela. Pero miren, yo lo que creo es esto. La relación Colombia-Venezuela siempre ha sido difícil, históricamente, como son difíciles todas las relaciones entre los vecinos. Pero se tramitaban mediante los mecanismos binacionales que eran un instrumento ordenado, racional, discreto, para atender en forma juiciosa los distintos problemas. Viene el tema del socialismo siglo XXI, eso crea una nueva realidad en la relación bilateral, los mecanismos se debilitan, se presidencializa la relación bilateral y estamos por esa razón en el escenario actual. No hay que olvidar además que el socialismo siglo XXI es un proyecto político continental, esa es la definición que tiene. Y naturalmente un proyecto político continental como el de el fallecido presidente Chávez
implica determinadas acciones de ese país Pero frente a Colombia. Todos los proyectos políticos tienen vocación internacional, ¿Pero vocación qué proyecto global. político colombiano tiene vocación continental? Pues la democracia representativa, pero eso es el otra valor. cosa. No, es que la respuesta, estoy jugando aquí, lo que sería la respuesta del bloque de izquierda es que es Ese es el bloque de izquierda. Yo soy del bloque de izquierda. Perdón, no estaba... Izquierda de Laura, más bien. A tu izquierda, los de derecha. Yo quisiera acotar una cosa, y es que en los últimos años también se ha dado un cambio sustancial, y es que ahora los presidentes y los actores estatales ya no solo actúan como estadistas, es más, en este momento adolecemos de estadistas en América Latina. Esos personajes que pensaban más en su país que en su interés personal o en su popularidad. ¿Cómo es posible que un presidente haga transmisión en vivo y en directo de un Consejo de Ministros? Sí. Cuando un Consejo de Ministros es cuando se cierran las puertas y el alto gobierno toma decisiones y se dice las cosas de frente, donde dice, mire presidente, usted no puede hacer eso es un error. Pero, ¿qué ministro le hubiese dicho al presidente Santos? No, qué pena presidente, pero eso es un error, cuando tiene las cámaras y tiene una lógica de ratings que no hace parte de la relación. Los colombianos y los venezolanos, lamentablemente, hoy asistimos a unos gobiernos que tratan de mediatizar todo, que hasta el Consejo de Ministros es televisado, y el presidente gana popularidad en la medida en que endurezca su discurso de dientes para afuera. Pero el problema es que para solucionar la diferencia que tenemos con Venezuela no es simplemente alzar o subir el tono de voz, sino establecer acuerdos con un gobierno con el cual no nos entendemos en lo político, ni en lo ideológico, ni en lo económico. Y la materialización de eso son las cumbres de UNASUR, ¿no? Son reality shows de nuestros presidentes de la región, donde se dicen las cosas de manera muy chabacana y muy coloquial, y que en últimas es para medir cuál es más popular que otro. Sí, yo creo que se ha perdido también dos buenas costumbres que tenían los países, sobre todo europeos, y eran los siguientes: presidentes prudentes, cancilleres muy duros, y cancilleres elegidos para poder manejar el país con el que uno tenía más problemas. Nos encanta hablar de María Angélica Holguín, pero recordemos la experiencia de Araujo también en su Cancillería. Entonces fíjense que, digamos, ¿cómo fue esa experiencia? pues que tampoco tenía la capacidad para enfrentar las posturas venezolanas, y digamos que estaba totalmente desarticulada. Entonces, ¿qué perfil necesitaríamos de Esa es una canciller gran para pregunta. poder Esa es una- enfrentar la crisis Si necesitamos un canciller ad colombo-venezolana? hoc para la crisis, por ejemplo, yo o no para creo el que país. sea un- Interesante. ¿Necesitaríamos un canciller ad hoc? No, yo no lo vería así. O especializado, Yo saber pienso- elegirlos. Para Saber eso hay elegirlos. una institucionalidad, Sí, es una claro. institucionalidad existente, que nuestros embajadores vuelvan a tener peso. Es que nuestros embajadores se volvieron convidados de piedra en los dos países. Todas las comisiones que teníamos de vecindad, las binacionales, donde se debatían y Que se ese era el discutían los mecanismo, temas, y era un se mecanismo que perdieron. funcionaba. Sí, Cancillería en sentido estricto de toda la institucionalidad. pero yo no quiero ser aguafiestas, pero esa institucionalidad, la destrucción de esta institucionalidad es compartida, no es de un solo país, son ambos países que destruyeron esta institucionalidad. ¿Cómo la reconstruye un país solo? Bueno, yo no creo que no sea tan fácil un país solo, porque no está solo en la región. Yo creo que en últimas la iniciativa es efectivamente una solidificación estratégica en términos tal vez de tecnicismos diplomáticos y poco personalismo. Claro, posiblemente hay que esperar. Claro, profesionalismo. El problema es que no hay un espejo al otro lado. No. Exacto. Y esa es la gran dificultad de toda América Latina, no solamente la frontera colombo-venezolana. Bueno, ¿ustedes creen que esta crisis tiene el potencial realmente de dañar el futuro de UNASUR, o que esto es un chaparroncito que UNASUR es capaz de superar, César? Yo creo que la pone a prueba sustancialmente, y posiblemente es uno de los retos más difíciles que puede tener. Claro, siempre decimos que es el reto más difícil cuando recordamos el anterior, pero no sabemos cuál viene después. Pero posiblemente este sea el reto en el cual UNASUR podría tomar. Y Donna, ¿tú crees que esto puede superarse? Yo creo que el tema de migraciones no solamente se restringe a la frontera colombo-venezolana, sino que es un tema de todo el continente y es necesario debatirlo, y UNASUR podría llegar a jugar un papel que la fortaleciera, o simplemente, si no lo hace y deja pasar esto, va a empezar a tener un triste amanecer, o sea, no va a poder arrancar como institución. UNASUR ya ha sobrevivido a crisis diplomáticas en las que la crítica dura viene de Colombia, pero yo creo que no se debe pensar por eso que es eterna y que sobrevive a todo. Yo creo que tiene la capacidad de sustancialmente afectar la institucionalidad de UNASUR, sus burocracias, sus órganos, y por eso es importante, pues de todas maneras, ponerla a prueba. Yo creo que va a salir muy maltrecha de este episodio en todo caso,
pero además porque sale de este episodio en medio de una gran debilidad original. Y frente a eso yo creo que Colombia debe tomar decisiones de política exterior con una perspectiva más amplia. Bueno, ¿sí o no? ¿Debe salir Colombia de UNASUR? Amenazar con salirse, pero no salirse. Debe salirse. Amenazar con salirse, pero no salirse, porque no hay que olvidar que hay un proceso de unanimidad que uno pueda usar para ayudarse dentro de UNASUR. No. No debe salirse. Yo tampoco creo que deba salirse. Nos vamos. Los invitamos a seguir viendo la franja de análisis de Canal Capital todas las noches a las 9. Nosotros nos reencontramos el próximo jueves en #internacional y seguimos haciendo TV más humana para ustedes. Muy buenas noches.